Buenos días, buenas tardes, buenas noches. No importa cuándo estés viendo esto, hoy estamos con Ezequiel Perezini, aquí en la redacción de Big One News. Él fue parte de la flotilla global Sumud, que intentó quebrar el asedio del Estado sionista de Israel sobre la población de la Franja de Gaza. Militante de Izquierda Socialista y de la Unión Internacional de los Trabajadores, Cuarta Internacional, viene contando su experiencia en una misión que fue esencialmente internacionalista, ¿no? Como esto que vos pregonás, por así decirlo. Sí, creemos que la flotilla global Sumud fue la expresión internacionalista más grande en el último tiempo en torno a la lucha y al apoyo de Palestina y revivió grandes experiencias de internacionalismo. Cuando llegamos a Barcelona estuvimos reunidos en el Salón de las Brigadas Internacionales en un importante sindicato del Estado español y por lo tanto en el nazismo del siglo XXI que representa el Estado de Israel, tuvimos que recuperar esas trayectorias y esas tradiciones de enfrentamiento al fascismo y al nazismo en el siglo XX para llevarla adelante en esta ocasión por vía marítima en la flotilla global Sumud. Para quienes no están interiorizados de lo que hablas, estaban en el espacio donde estuvieron las brigadas internacionalistas que combatieron contra el franquismo en España en la Guerra Civil Española. Exactamente, allí se capacitaron y se armaron y se formaron una gran porción de las brigadas internacionalistas que enfrentaron al franquismo en la Guerra Civil Española. Bueno, de Barcelona partiste. ¿Cuántos días estuvieron en alta mar hasta que los detuvo el ejército de Israel? Tuvimos 31 días en alta mar navegando y luego 6 días detenidos, cuando nuestro plan en realidad era estar navegando 14 días. Los 14 días no los pudimos cumplir, ya te contaré por algunos problemas, particularmente los ataques de drones y los permanentes asedios del Estado de Israel. Tuvimos 31 días de navegación en donde las y los participantes pudimos armar una enorme camaradería, una gran solidaridad y recibir un apoyo internacional de la lucha de los pueblos del mundo muy importante. Mientras navegamos, vimos cómo el pueblo de España se movilizaba e impedía la vuelta ciclística de España, o vivenciamos la heroica huelga de los trabajadores en Italia y una movilización nacional impresionante que se trasladó por toda Europa. Puede ser el combustible que a nosotros nos permitía seguir navegando, sabiendo lo que nos esperaba, porque la interceptación, la detención, el secuestro era la hipótesis más probable. Sí, bueno, al mismo tiempo hicieron lo que pudieron para llevar toda la ayuda humanitaria, que después en videos se ve que la reparten entre colonos de Israel, por ejemplo. ¿Cómo fue esa experiencia de ser detenido de forma ilegal, lo aclaramos, por el ejército de Israel y convivir con todo este odio que se ve en videos, que desde acá lo vemos como si fuera algo que no existe? Desde los primeros días de las reuniones de capacitación y entrenamiento en Barcelona y en gran parte del trayecto de la navegación, fuimos preparándonos para ese momento que sabíamos iba a ser realmente muy violento. Esto era así porque, por ejemplo, con Greta Thunberg, ella nos permitió intercambiar y compartir su experiencia de las interceptaciones que había sufrido ella y otras experiencias, porque la flotilla global Sumud agrupa todos los intentos marítimos, las flotillas anteriores que habían intentado llegar a Gaza, y compartiendo con las y los participantes estábamos preparados. Fue un momento realmente muy violento, porque el día 1 de octubre a las 20:30 horas de Gaza, estábamos a 30, 50 millas marítimas solo de llegar a Gaza, y entre nuestras embarcaciones, la flotilla global Sumud y Gaza, se posicionaron 24 embarcaciones militares de la Armada de Israel con el objetivo de interceptarnos, y así fue cuando lo hicieron. Dos grandes barcos se posicionaron al lado del Sirius, barco donde yo estaba viajando con mi compañero Juan Carlos Giordano, y se bajaron dos lanchas de aproximaciones rápidas y unas 20 militares se subieron violentamente al barco, nos redujeron, nos quitaron todas nuestras pertenencias y a punta de fusil automático nos llevaron al puerto de Asdod en 24 horas de navegación, en donde fuimos recibidos por otra tanda represiva, esta más brutal, porque cuando nos bajaron de los barcos, nos sentaron como si estuviéramos en Guantánamo en fila, y allí fue que se hizo presente Ben-Gvir para amedrentarnos y amenazarnos de que éramos terroristas y que íbamos a ir a prisión. Pero como teníamos una moral muy alta, pudimos interrumpir su discurso nazi-sionista gritándole Free, Free Palestine, Free, Free Palestine, lo cual fue un orgullo, pero inevitablemente terminó con todos esposados para seguir amedrentándonos. Luego nos vendaron los ojos y nos trasladaron a la cárcel de Ketzion. Bueno, estamos hablando de Ben-Gvir, es el ministro de Seguridad de Israel, que sube videos constantemente, realizando provocaciones a detenidos y alentando el genocidio que hoy sucede en la Franja de Gaza. En el momento de la detención hubo torturas psicológicas, más allá de estas que contás.
sé que se ensañaron en particular con Greta Thunberg, que fue quizá junto al compañero este de Brasil, que no recuerdo el nombre, Tiago Ávila. Thiago Ávila, de las figuras más convocantes y más representativas de la misión. ¿Cómo fueron esos días? Los 6 días de detenciones fueron realmente muy graves, aunque siempre alertamos que gracias a la movilización y la solidaridad de los pueblos del mundo, la violencia y la represión que nosotros sufrimos fue limitada, comparándola con la represión que reciben los todavía 9.100 presos palestinos que están en las cárceles de Israel. En la cárcel de Ketchio, la cárcel de seguridad más grande del mundo, donde nosotros fuimos detenidos, están declaradas las violaciones a los derechos humanos más atroces de la actualidad. Nosotros sufrimos un permanente amedrentamiento, violencia psicológica. La práctica del simulacro de fusilamiento que utilizaron todas las dictaduras era una práctica muy recurrente. Nos abrían las celdas y con los perros buscaban amedrentarnos, tratar de quebrarnos, tratar de dividirnos, pero en ningún momento de esos 6 días de detención lo pudieron lograr. Estamos protegidos por la movilización de los pueblos del mundo, a pesar del abandono criminal que todos los gobiernos del mundo habían practicado. Con la Global Summit Flotilla prometieron, como el gobierno de Italia y de España, embarcaciones para protegernos, y nada de esto se cumplió, demostrando que siguen siendo cómplices del genocidio del nazi-sionismo de Israel sobre el territorio histórico de Palestina. Justamente esta entrevista es a días de que hayan detenido a la ex abogada del ejército de Israel, Sifat, Tomer Yerushalmi, quien tenía videos de una violación a un detenido, un preso político en Israel, por eso obviamente tuvo que renunciar. Porque la presión dentro mismo de Israel, de un sector importante de la población que vive allí, es fuerte contra lo que estuvo ocurriendo, y eso también derivó a que tengan que firmar esta paz de Trump, por así decirlo, que por lo que tengo entendido no es tal, porque las agresiones del sionismo continúan, sobre todo en la Franja de Gaza y Cisjordania. Cuando nosotros, luego de ser liberados, nos enteramos, porque estuvimos incomunicados todo ese tiempo, no sabíamos que se estaba negociando esta falsa paz, nos dimos cuenta de que efectivamente se había firmado un falso acuerdo de paz entre Estados Unidos y los países árabes, que están jugando un rol de complicidad también con Turquía y el Estado español. Una falsa paz porque en realidad Trump y el imperialismo no buscan la paz en Gaza, sino que buscan repartirse el territorio histórico de Palestina con las potencias imperialistas, y buscan imponer un gobierno con Tony Blair a la cabeza para tratar de impedir la autodeterminación del pueblo palestino. Y además, desde que se firmó la paz a este momento, ya más de 120 personas han sido asesinadas, se retomaron los bombardeos y hasta Israel realiza acciones militares en el sur del Líbano, demostrando que la tregua es sumamente frágil. Celebramos el retorno de las personas que días antes habían sido expulsadas, que vuelven al sur de Gaza, la liberación de 2.000 presos palestinos, pero denunciamos que aún permanecen detenidos la enorme cantidad de detenidos en las cárceles de Israel. Exigimos la liberación de todos los presos políticos y seguiremos peleando para la única solución que hay para Palestina y Medio Oriente, que es una Palestina única, laica, democrática y no racista, del río Jordán hasta el mar Mediterráneo, para recuperar el territorio histórico de Palestina, garantizar que todos los habitantes de Palestina puedan vivir con paz y también garantizar el retorno de los 5 millones de palestinos que durante estos 78 años han sido expulsados de su territorio histórico. Volviendo a lo de las imágenes de la violación, uno se pregunta en qué situación está la humanidad cuando la Unión Soviética ingresó al campo de concentración de Auschwitz, uno de los más importantes del nazismo, y tomó imágenes y mostró esas imágenes al mundo y los relatos de los soldados que venían de una guerra llorando por lo que habían visto. El mundo se encontró con el genocidio del pueblo judío que había realizado Adolf Hitler en el nazismo. Hoy estamos viviendo esta situación y si bien genera reacciones, por así decirlo, internacionalistas y repudios y crecen las marchas, todo esto continúa. ¿Qué es lo que está faltando para que se pueda frenar esta deshumanización que se está viviendo? Terminar de derrotar la complicidad de todos los gobiernos, los estados capitalistas y la falsa y cobarde diplomacia imperialista, que es el sostén fundamental del Estado del nazi-sionismo de Israel. Son ellos quienes sostienen política, económica e ideológicamente al Estado de Israel, y no son los pueblos que ya han demostrado que han elegido un bando y han elegido el lado del pueblo de Israel en contra del genocidio de Israel. El genocidio televisado ha generado movilizaciones muy importantes.
Desde las acciones de la resistencia palestina hace 2 años, comenzaron los acampes en los Estados Unidos y eso se extendió a Europa, pero efectivamente sigue siendo insuficiente porque los gobiernos sostienen todos los acuerdos políticos, económicos y diplomáticos con el Estado de Israel. Milei es el más bruto, que es directamente un sostén desde Argentina más ideológico y criminal con el Estado de Israel, pero después hay decenas de gobiernos que, por ejemplo, firmaron apoyo con la flotilla o lloran con lágrimas de cocodrilo los niños asesinados en Palestina, pero no toman ninguna acción concreta para terminar con el genocidio. Por eso que exigimos que la movilización de los pueblos del mundo debe continuar, los trabajadores organizados con sus sindicatos deben ponerse del lado del pueblo palestino para movilizarse junto con la clase trabajadora, los estudiantes, las mujeres, la juventud y el conjunto de los pueblos del mundo para conseguir una Palestina libre del río al mar. Y esa exigencia es muy importante, que todos los gobiernos del mundo deben romper todas las relaciones económicas, políticas, diplomáticas, militares y de todo tipo con el Estado de Israel. Ya lo dijo Ilian Papé, un importante historiador israelí que se encuentra en Inglaterra. Sin el apoyo del imperialismo y de los países del mundo, el Estado de Israel caería como un castillo de naipes. Buenísimo. Mencionaste a Javier Milei justamente y para meternos un poco también, porque bueno, recordamos que Ezequiel es militante de una organización internacional socialista, la UITSI, y que bueno, has tenido experiencias militantes más allá de ir a España y viajar a la Franja de Gaza, en Chile, Perú, en distintos países. Eh, Esta campaña electoral, que viene de una victoria importante de la Libertad Avanza, te encontró particularmente en la ciudad de Buenos Aires, pero en la Argentina. ¿Qué conclusiones sacás de esto? Porque fue un golpe muy fuerte para quienes vienen luchando contra la motosierra de Milei. Efectivamente, quienes venimos en las calles desde que asumió el gobierno, hasta ahora impulsando la movilización, las huelgas, exigiendo los paros generales para demostrar los reclamos obreros, populares, las mujeres, la juventud en Argentina, fue un resultado sorpresivo. La crisis del gobierno, política del gobierno había comenzado a movilizarse, los hechos de corrupción de Karina Milei recibiendo los sobornos, a Espar y los otros funcionarios relacionados con el narcotráfico, había empezado a demostrar que, a pesar de decirse no casta, siguen siendo tan casta como el resto de los partidos políticos y los que gobernaron a la Argentina. Lamentablemente, una confusión enorme y un odio muy importante, y hasta legítimo, con sectores del peronismo que han gobernado la Argentina durante tantos años, prometieron la heladera llena, pero le quitaron la comida, el plato de comida en la boca de los niños en gobiernos anteriores, ha generado un desencanto generalizado que el gobierno todavía puede capitalizar. Puede capitalizarlo gracias a la complicidad de distintos partidos políticos, particularmente el peronismo, que durante estos 2 años dijo que iba a enfrentar al gobierno, pero prefirió esperar hasta las elecciones, y este resultado electoral ha demostrado que a los gobiernos de ultraderecha no se los puede aguardar para combatirlo en las elecciones, sino que tenemos que organizarnos de las bases, poner toda la disposición de la movilización y de la organización de la clase trabajadora y del pueblo para enfrentar al gobierno de Milei. Se viene un proceso realmente muy duro. Efectivamente, Donald Trump ha aportado activamente al triunfo de Milei, no solamente con sus préstamos directos, sino con su intervención política en la última campaña electoral. Entonces, ese acuerdo de Milei con Trump, un acuerdo del imperialismo, van a buscar imponer lo que la dictadura no pudo terminar: la reforma política, la criminalización de la protesta, una reforma tributaria para que los grandes capitalistas se sigan llevando las ganancias de nuestro país en base a la explotación del pueblo trabajador. Y nosotros del Frente de Izquierda y los Trabajadores de Unidad seguiremos insistiendo que para enfrentar a esta situación va a hacer falta la organización y la movilización y también un programa político para salir de fondo, porque esta situación no puede resolverse con pequeñas reformas. Es necesario romper inmediatamente con el Fondo Monetario Internacional para recuperar la soberanía del país y entregar todos los recursos del país al servicio de las necesidades obreras y populares, del trabajo, la salud y la educación. La situación de la lucha de clase inevitablemente se va a tensar porque ese es el mandato del gobierno de Milei, y en ese tensar de la lucha de clases, el Frente de Izquierda nos encontrarán de este lado de la lucha, es enfrentando al gobierno en las calles y también con las y los compañeros diputados del Frente de Izquierda, porque a pesar de la desesperación y la confusión de millones, el Frente de Izquierda logró hacer una buena elección
en todo el país, con más de 900.000 votos, lo cual demuestra que hay un sector de la vanguardia de la clase trabajadora, las mujeres y la juventud, que sigue apostando por una salida obrera y socialista a la crisis capitalista e imperialista en el país. Una de las cosas con la que se envalentona Javier Milei a partir de este triunfo es poder conseguir una reforma laboral, inclusive lo están planteando como para encarar el debate antes del día de diciembre. Pero bueno, la realidad es que con los nuevos números tendría todo más acomodado. En el medio, bueno, vos sos clasista, en el medio aparecen videos de trabajadores en las calles que dicen, bueno, está bien, yo ya trabajo 12 horas y argumentos de ese tipo, que también son hechos, ¿no? Trabajan 12 horas. ¿Qué está pasando en la conciencia de la clase trabajadora argentina como para que vean con buenos ojos, o algún sector, obviamente no es todo, vean con buenos ojos esta precarización que se viene? Creemos que significa, el resultado electoral expresa un retroceso de la conciencia de la clase trabajadora en la Argentina, que producto de las direcciones políticas en sus organizaciones se ha visto totalmente defraudado. Efectivamente, ¿qué le podemos decir a un trabajador joven que trabaja en Rappi, que ya trabaja 12, 15 horas para llevar un plato de comida en su casa, tratar de educar a sus hijas, a sus hijos y a su familia? Porque han encontrado que quienes dicen enfrentar esa situación han sido los que han llevado a la clase trabajadora a esta situación de pauperización, de hambre y de pluriempleo. Creemos que las organizaciones obreras, en manos de las direcciones peronistas, han entregado los derechos de la clase trabajadora y eso ha significado un retroceso en la conciencia de la clase trabajadora, quienes ven no solamente a las direcciones traidoras como un enemigo, sino al conjunto de las instituciones propias de la clase trabajadora, como los gremios, los sindicatos, los centros de estudiantes. Ahí entra, por ejemplo, la CGT, ¿no? Que tiene a uno de los que forma parte de la CGT, Gerardo Martínez, que fue parte de la discusión de la reforma laboral y fue parte del batallón de inteligencia 601, ¿no? Eso es realmente notorio. Esto es lo que justamente quiero decir, que las organizaciones de la clase trabajadora, en este caso, por ejemplo, los CGT, a diferencia de estar al servicio de la lucha y de las necesidades del pueblo trabajador, han estado al servicio de las necesidades, los reclamos y las demandas de los capitalistas, de los partidos patronales y de los grandes empresarios. Lo más claro es lo de Gerardo Martínez, que directamente va a ser un escribano del gobierno para trasladar este retroceso en la conciencia de clase en el pueblo trabajador. Ellos son los que van los que impiden las asambleas en las fábricas, los lugares de trabajo, y dicen hay que firmar todo el acuerdo que el gobierno quiera, y ahora dirán, como tenemos minoría en el Congreso, como ha ganado el gobierno de Milei, tenemos que firmar todo. Nosotros ya vamos a rebelarse contra esa situación, porque efectivamente otro futuro es posible. Pero lamentablemente ningún futuro mejor para la clase trabajadora será posible, ni en el marco de la ultraderecha proimperialista que viene a pegarnos con látigo ante esta situación, ni tampoco ese medias tintas y doble discurso a la que nos ha acostumbrado el peronismo, con distintas direcciones en la organización de la clase trabajadora o cuando fueron gobierno. Es necesario buscar una alternativa distinta que parta por la ruptura de toda esta situación de la estructura y la decadencia del sistema capitalista para que todos los recursos de nuestro país estén al servicio de los servicios del pueblo trabajador, al servicio del pueblo trabajador y no de los grandes capitalistas como ha sido hasta ahora. Por eso los que tienen que gobernar son las y los trabajadores. Durante los primeros 2 años del mandato de Milei, de izquierda socialista, del Frente de Izquierda, había una política de exigencia a la conducción de la CGT para que llame a paro, más. ¿Eso cambió a partir de la elección y estos últimos procesos de lucha? ¿O siguen realizando una exigencia? Nosotros seguimos exigiendo de manera permanente que la CGT, la CTA y las organizaciones gremiales centralizadas de Argentina rompan el pacto con el gobierno de Milei. Por momentos lo hemos conseguido, producto de la presión que hacía la movilización, como por ejemplo las grandes movilizaciones universitarias, permitieron que esto también sea tomado por sectores de la clase trabajadora y la CGT se vio obligada a convocar a medidas de fuerza que cuando se ejecutaron se demostraron muy potentes y muy convocantes. Pero no solamente exigimos a la CGT que tome estas acciones, sino que denunciamos su complicidad con el gobierno, que están jugando este rol pro gobierno de Milei para efectivamente organizar los reclamos en los lugares de trabajo, en los lugares de estudio, en los barrios, para seguir profundizando esa exigencia hasta desbordarlos, hasta desbordarlos. Si no será con la cabeza de los dirigentes, será con la cabeza de los dirigentes. Bueno, muchas gracias, Ezequiel, por esta entrevista. No, gracias a ustedes.